Amado Rey, te damos gracias por este día, gracias porque una vez más, Señor, podemos juntarnos a través de este medio, Señor, para compartir más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hable, Señor, a través de Ale, Señor. Te pedimos que aquellos que están, todavía no se conectaron, Señor, que puedan entrar al grupo, Señor. Dejamos este día en tus manos, queremos aprender más de vos y sobre todo que nos animemos, Señor, a ponerlo por obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. En esta preciosísima carta a los filipenses, habíamos dicho, esta carta tiene un titular muy hermoso que es la carta del amor y del gozo, ¿no? De la carta del amor y la alegría. Habla muchísimo Pablo acerca de esto. Y habíamos quedado, estaban viendo el versículo 12 al 18 del capítulo 1 de Filipenses, que lo vamos a volver a leer para ir metiéndonos en tema. Habíamos visto por encima los versículos de 12 al 14, más o menos, y vamos a hacer vamos a poner los puntos en algunos lugarcitos y después vamos a ver si hoy terminamos ya con el 18, ¿sí? Así que le voy a pedir a alguien que tenga por ahí una Biblia, que se acerque y pueda leer, por favor, desde el versículo 12 al versículo 18 del capítulo 1, ¿no? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis visiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia o contienda. Los otros, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Perfecto. Bueno, esto ya lo habíamos leído en varias ocasiones y es súper interesante, ¿no? Cómo Pablo plantea el avance del Evangelio aún en medio de sus prisiones. Una de las características que tiene esta porción bíblica es el optimismo que Pablo tiene. Recuerden, vamos a hacer de cuenta que esta es la iglesia, en vez de Filipos, es Ciudad de Dios, ¿no? O Ciudad de Dios es Filipos. Y entonces al pastor lo ponen preso, ¿no? ¿Cómo estaríamos nosotros como iglesia si el pastor lo ponen preso? Conociendo a Ricardo. ¿Cómo estaríamos? Triste. ¿Estaríamos tristes? ¿Bajoneados? Bueno, me imagino que así es bajoneado. ¿Qué más? Preocupados. Preocupados, ¿no? Con temor, decir, bueno, ¿y ahora cómo sigue la iglesia? ¿Por dónde vamos? No es justo que porque pudo haber sido por los chistes. Si fue seguro. Chistes, ahí más. Por eso seguro va a ir preso un día. De esto lo voy a denunciar yo. Pero bueno, eso es otro tema. Pero Pablo no era muy chistoso, según veo, ¿no? Estarían preocupados. Ellos tenían, la iglesia de Filipos le pasaba todo esto. Pablo, que era quien era su fundador, de repente lo habían encarcelado porque decían que era un revoltoso Pablo, ¿no? O sea, lo ponían a nivel de un ladrón. Perdón, Ale. Sí. ¿Puede ser también un poco confundidos? ¿Cómo no vas a estar confundido? Porque a vos te queda también en la cabeza, si por algo fue también, ¿no? Pero lo interesante de esta carta es que la iglesia lo conocía muy bien a Pablo. Porque viste que nosotros decíamos que es una de las iglesias favoritas de Pablo, porque Pablo la había visto nacer y conocía a las personas que estaban ahí. Recuerden que esta carta se la manda a los filipenses 10 años después de haber sido fundada la iglesia, ¿sí? Había que mantener al grupo, ¿no? Había que darle, esa era la función de la carta, era
traerle al grupo de la iglesia cierta tranquilidad. Porque la iglesia también estaba con todo esto que hemos dicho, estaba confundida, estaba temerosa, ansiosa, preocupada, pues dice, ¿ahora qué va a pasar con nuestro líder, con nuestro misionero? Y esa era la visión de la iglesia, que era pesimista en un punto. Por eso Pablo tiene la necesidad de escribirle una carta a los filipenses, ¿no? Que es para aplacar un poco los sentimientos que ellos tenían. Pero la visión de Pablo es distinta a la de la iglesia. Es una visión que es optimista, ¿sí? Porque nosotros vemos que Pablo tenía muy claro a quién estaba sirviendo. Pablo sabía muy bien que el Señor lo iba a cuidar a él, pero sabía otra cosa que era mejor que esa para él. Sabían que el Señor iba a cuidar el Evangelio. Entonces no iba a permitir que todo ese trabajo que se tomaron, que se tomó Dios, ¿no? De traer a Jesucristo, bueno, de que muriera en una cruz, de que después levantara misioneros, de que se predicara el Evangelio, y que a pesar de todas las cosas que pasaron para ir a las distintas localidades a predicar el Evangelio. Ustedes, si leen el libro de Hechos, podemos ver que Pablo pasó por tempestades, pasó por tormentas, vemos al Espíritu Santo prohibiéndole entrar a algunos lugares, diciéndole que tiene que entrar a otros. O sea, Pablo veía que más allá de lo que estaba pasando a nivel terrenal, había Se le cortó a ella, ¿no? ¿Cómo? Sí. Parece. Ale, Sí. ¿Qué pasa? se te recorta, se te recorta. ¿Se me corta mucho? Dice, su conexión de internet es inestable. Bueno, vamos a empezar de nuevo. No sé de qué parte no entendieron. La parte de Hechos. Vemos en el libro de Hechos, cuando ustedes lo leen, que Pablo pasó por un montón de situaciones para predicar el Evangelio, ¿sí? Pasó por tempestades, pasó por peligros de muerte, el Espíritu Santo le prohibió entrar en algunos lugares, lo impulsó a ir en otros. Entonces Pablo lo que estaba entendiendo, que el Evangelio no era algo que pasaba acá, era algo que Dios estaba digitando desde arriba. Al estar Dios digitando desde arriba, Pablo entendía que Dios tenía el control de la situación aún en medio de sus prisiones. Pablo era un tipo que servía muy diligentemente a su Dios, ¿no? Por eso él lo conocía. Y sabía que Dios iba a cuidar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? A ver, ¿qué sabemos? ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas, dice Acariel. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas de salvación. Bien. Ahora quiero que contesten ustedes. ¿Qué es el Evangelio? Vamos, no hay respuesta mala. ¿Qué es el Evangelio? Todos estamos hablando del Evangelio, tenemos la palabra Evangelio en la boca, donde vamos y decimos, el Evangelio, pero ¿qué es? Es la palabra de Dios y el poder de Dios. Palabra de Dios, poder de Dios, buenas nuevas. Una forma buenas de vida nuevas. también. ¿Cómo? Una forma de vida. Una forma de vida. Juancito levantaba la mano también. Adorar a Dios. Bueno, todo lo que dijimos está bien, ¿sí? Es eso y es mucho más. El Evangelio es una narración divina, ¿no? Que está narrada acá, todo esto es una narración que viene de parte del corazón de Dios, y es el relato que Él nos dejó de lo que hizo para salvar a los pecadores. Por lo tanto, el Evangelio es un mensaje de buenas noticias, de alegres nuevas de salvación, que Dios proclama a un mundo perdido en el pecado. No es lo que nosotros debemos hacer el Evangelio, que eso es lo que a veces tenemos problemita. Pensamos que nosotros tenemos que hacer cosas por el Evangelio. Lo que la Biblia dice es lo que Dios hizo por nosotros.
Eso es el Evangelio. Es el corazón de Dios derramado contándonos que nos ama tanto que envió a su Hijo para que el mundo sea salvo del pecado, para que la gente sea salva del pecado. Y no son noticias que te traen un yugo, porque a veces parece que viene el Evangelio a la vida de la gente y trae un peso, un yugo de no puedo, no debo mirar, no debo tocar, no debo sentir, no debo tener placer. Parece que fuera una cosa pesada acá. Y no es eso el Evangelio, eso es religión. El Evangelio son buenas noticias. El Evangelio es alegría, es la alegría de saber que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que ahora somos libres porque Jesucristo murió por nosotros. Eso es el Evangelio. Y no es más que eso, y no es menos que eso, el Evangelio. Es tremendo, porque nosotros a veces entramos al Evangelio como diciendo, ahora no puedo ver más pornografía, ahora no puedo andar más con uno con otro, ahora hay películas que no puedo ver, ahora no puedo mentir, ahora no puedo tener relaciones sexuales con cualquiera. Eso es una estupidez total, ¿no es cierto? Lo que ahora nosotros tenemos es mucho mejor, mucho, pero mucho, y repito, mucho mejor que todas esas prácticas que nosotros teníamos antes, que tenían que ver con la carne, ¿sí? Entonces nunca el Evangelio es un yugo. El Evangelio viene a traernos libertad de todas esas cosas que sí nos hacían esclavos. Satanás es un enemigo acérrimo, es terrible. La peor batalla que nosotros tenemos como cristianos es esa pelea que tenemos íntima con Satanás, porque Satanás se asocia con nuestra carne y al asociarse con nuestra carne nos hace pecar. Y esa es la lucha que nosotros tenemos. Es una lucha que la tenemos nosotros mismos, porque Satanás quiere gobernar nuestra carne, ¿sí? Y Jesús lo que vino es a traernos libertad sobre esas cosas. Los que están haciendo el ABC, por ahí está Juancito, qué sé yo, saben que la carne no es algo que... ¿me entienden? Porque dice que se desconecta. ¿Me escuchan? ¿Vamos bien? Sí. Bien. La carne no la vamos a domesticar. El pecado se enseñorea de nosotros y nosotros a veces queremos deshacernos del pecado con nuestras maneras, haciendo esfuerzos nosotros, ¿sí? Y no es una lucha carnal la lucha contra el pecado. Nosotros no podemos luchar en contra del pecado. Cristo fue quien luchó contra el pecado y lo venció. Para nosotros vencer esas situaciones lo que tenemos que estar es bajo la cobertura de Cristo. El problema es cuando somos más dependientes de la religión que de Cristo. ¿Se entiende la diferencia? Cuando soy dependiente de la religión, yo quiero domesticar mi vieja naturaleza, ¿sí? Y quiero decir, yo si oro más horas, si hago esto, si diezmo, si alabo, si voy a la iglesia, entonces mi pecado lo voy a controlar, pero siempre está el pecado ahí latente. Bueno, eso es religión. Lo que nosotros tenemos que hacer es dejar que Dios sea Dios, entregar nuestro pecado, tomar una decisión, porque nosotros, vamos atrás de nuestro pecado, y le damos mucha manija a eso. En vez de largar de una, en vez de despojarnos, como dice la palabra, que despojémonos del viejo hombre, lo que nosotros hacemos es sufrir eso que estamos dejando. Ay, tengo que dejar esto que tanto me cuesta, a mí me cuesta dejar de mentir, me cuesta, yo soy mentiroso, yo quiero mentir y siempre me sale una mentira y entonces no sé qué hacer y entonces, no, lo que tengo que hacer es dejar de mentir y punto. Tenés que tomar una decisión y cortar y listo, ¿sí? No, pero es difícil. Sí, es difícil, por eso Jesús tuvo que ir a la cruz, ¿sí, no? Cada uno se salvaría con sus propios ejercicios espirituales. Por eso, Pablo tenía tan claro todo esto. Pablo decía, hay que predicar el evangelio, no importa cómo sea, tenemos que salvar a gente, tenemos que sacar a la gente de esa esclavitud y traerla a la libertad, y dejar de ser religiosos como era yo, dice Pablo, porque Pablo era un religioso, por eso dejó todo, cuando tuvo revelación de Cristo,
Todos los que estamos acá hemos tenido revelación de Cristo. Si estamos acá creyendo que nos vamos a salvar por ir a la iglesia, o por hacer estudios bíblicos, o por predicar el evangelio a más gente, estamos perdidos. Ir a la iglesia, estudiar y predicar el evangelio es una consecuencia de mi nueva vida. Por eso, para el que tiene nueva vida, eso no es una carga. Cuando el servicio se te convierte en carga, quiere decir que ese servicio para vos ya es una religión, no es tu estilo de vida. Entonces hay un ajuste que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Tenemos que volver a la fuente, volver a estar con Dios, enamorarnos, entender que Él es todo, que Él es nuestra pasión, que es lo único que queremos y como consecuencia viene el servicio. ¿Se entiende? Y no al revés. Y no al revés. Nosotros tenemos que aprender a estar bajo la cobertura de Cristo y tener momentos, experiencias personales con Cristo para que este Cristo nos impulse a hacer lo que Él es. Nosotros decíamos el otro día que cuando nosotros estamos, hablo de la radio, digo nosotros, ¿no? Cuando nosotros estamos con Cristo, siempre se nos queda pegado algo de Él. Y siempre me acuerdo, perdón Angélica, cuando Angélica era joven, tenía un novio que se llamaba Luis, ¿no? Y Luis era muy amigo de Angélica y de la familia, y él venía a la casa como amigo. Todos sabíamos, yo sabía, Sandra sabía, Juan y también, que era el novio de Georgie, pero el papá no sabía, la mamá tampoco. Entonces una vez vino Luis con un pullover que se usaba en la época de los 80, ¿vieron esos peluditos? Color que se usaba muchísimo en ese momento, el azul eléctrico. Y Luis estaba real a moda, claro, vino a ver a la novia, vino divino, con ese pullover lleno de pelitos. Resulta que Juan se va a dormir, y Luis se queda un ratito más y Georgie lo va a despedir, ¿sí? Al rato viene Georgie y sale el padre de la pieza y dice, ¿Luis es tu novio? No, papá es mi amigo nada más, todos calladitos la boca. Y entonces nos empezamos a reír porque el pullover de Angélica estaba lleno de los pelitos de azul eléctrico del pullover de Luis, ¿sí? Y entonces el papá de Georgie dijo, bueno, tu pullover dice otra cosa. Y decíamos eso como ejemplo, porque cuando nosotros estamos con Cristo, algo de Cristo se nos queda a nosotros. Como así se quedó el pullover de Luis pegado en el pullover de Angélica, porque él la había abrazado. Entonces para eso nos sirven las experiencias con Cristo. Las experiencias con Cristo nos sirven para que nos quede algo de Él, y eso hace la diferencia en todo lo demás, ¿no? Y ya no es una carga tener que estar sirviendo a Cristo. Para que se conecte más. Que ya no es una carga estar sirviendo a Cristo. Lo interesante de todo esto, de la palabra evangelio, y lo que estamos diciendo, que son las buenas noticias, donde la Biblia no se habla de lo que nosotros debemos hacer, sino de lo que Dios hizo por nosotros, es lo más relevante de las buenas noticias, esto, que Dios hizo algo por nosotros, no que nosotros tenemos que hacer algo por Él, ¿no? Porque Él ya lo hizo todo, entonces nosotros como consecuencia lo que nos queda es tener una relación con Él, y lo demás va a venir solo. Vamos a tener ganas de servir, vamos a estar tan llenos de Cristo que nos da ganas y nos apasiona hablar de Él. En el Antiguo Testamento también se usaba la palabra evangelio, ¿sabía? Se usaba la palabra buenas noticias, se usaba en otro sentido, ¿no? Es la palabra besorá. No sé si se pronuncia exactamente así, termina en H, sería besorá, creo yo, una cosa así, pero lo importante es que se utiliza esta palabra. ¿Por qué utilizaban esta palabra en el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento está lleno de profecías, y las profecías dijimos que como mínimo tienen 3 cumplimientos. Un cumplimiento cerca de la época en que se emitió la profecía, otro cumplimiento un poco medio y un cumplimiento que es un poco más extenso. En este caso, la palabra evangelio se utiliza para el pueblo de Israel, para hablarles de la libertad que ellos iban a tener en el medio de su yugo de esclavitud, y es el mismo sentido que tiene la palabra evangelio en el Nuevo Testamento, porque también son buenas noticias de libertad para el yugo de esclavitud nuestro, que es el pecado.
¿sí? Y, por ejemplo, esta palabra, ahora nos volvemos a conectar, ¿eh? Esta palabra se utiliza, por ejemplo, en Isaías 61. ¿Quién no conoce Isaías 61? Vamos a buscarlo por si hay alguien que no lo conoce. A ver, ¿quién busca Isaías 61? Así leemos un pedacito. Bueno, yo lo tengo acá, la verdad. Pero no puedo minimizar esto, así que lo tengo que buscar de acá. Isaías 61, vamos a ver el principio de un texto. Es muy interesante esto porque tiene que ver mucho con el tipo de pensamiento que Pablo tenía, ¿no? Lo que significaba, lo que se entendía. Ya está. ¿Lo tienen ahí? Sí. A ver, ¿quién lee el primer versículo? El Espíritu de Dios, el Señor está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido y me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros. Bueno, pero el año de libertad en favor del Señor, todo eso. Ahí aparece para anunciar las buenas noticias, para anunciar el Evangelio, ¿sí? Para anunciar la Besorá. La Besorá es Evangelio, pero en hebreo, ¿sí? Entonces, este mismo texto también lo utiliza en algún momento Jesús para decir que esa Besorá, que esas buenas noticias es Él, que se ha cumplido en Él, que está en Lucas, que después lo vamos a ver. En Lucas 4:18, a ver si alguien lo tiene por ahí, así redondeamos esta parte. Lucas 4:18, ¿qué dice? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Punto. Bueno, ¿y el 20 qué dice? El 20 dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y el 21, Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. fue un bombazo en el medio de la sinagoga, el tipo se levantó, porque ahí lo que hacían en la sinagoga, se levantaba uno, leía, desenrollaba el libro, leía algo, hacía alguna meditación, lo volvía a enrollar, lo devolvía. Jesús hizo eso, leyó, lo enrolló, lo devolvió y dice, bueno, esto que acabamos de leer, las buenas noticias, soy yo. Desastre, fue un desastre ahí en el medio de eso, pero él era la buena noticia, él es el que vino a cambiar. Claro, los ojos de todos ellos estaban cerrados. Lo mismo llegó esta buena noticia un día a la vida de Pablo, y fue cuando lo transformó todo en él, de ser un perseguidor a ser un soldado de la iglesia tan potente, que lo que hacía era plantar iglesias, porque estaba apasionado por el tipo de revelación y lo que entendió todo Pablo, ¿sí? Por eso decía, como leíamos al principio de Filipenses, para mí el morir es ganancia, todo lo tengo por estiércol, no me importa nada porque Cristo es lo primero en mi vida. Y él, al tener siempre Cristo primero, decíamos, es como una especie de kamikaze. Nadie lo puede detener, porque si eso es lo más importante para él, no había nada que lo pudiera amedrentar ni nada, porque Pablo seguía adelante teniendo el foco puesto exactamente en lo que tenía que hacer, que era esto, predicar las buenas nuevas, hablarle a los otros de la libertad en Cristo, porque él entendió que la vida pasa rápido. Pablo lo dice, la vida pasa rápido, Eclesiastés lo dice, la vida pasa rápido, los salmos lo dicen, es como una hierba. Jesús lo dice, que hoy vivimos y es como la hierba que se seca y mañana ya no es. Cuando entendemos que nosotros acá somos peregrinos y extranjeros, no hay cosas para atesorar en el mundo ni para quedarse pegado al mundo. Y lo más importante termina siendo Cristo. Cuando nosotros, Sandra la clase pasada decía que a veces cuando estamos bien, cuando estamos mal nos desenfocamos de Cristo, y cuando estamos bien también, decía Sandra.
Porque a veces tenemos tantas cosas que nos va tan bien y nos vamos detrás de esas cosas que tenemos y empezamos a darle importancia a esas cosas en vez de a Cristo y nos vamos desenfocando, ¿sí? También es malo, por eso la importancia de mantener el foco. Y es tan fácil desenfocarse de Cristo, es sumamente fácil, por lo que decíamos nosotros al principio, que Satanás se asocia con nuestra carne para ir en nuestra contra, para ir en contra de Dios. Y eso no se lo tenemos que permitir. La manera es teniendo experiencias con Cristo. Yo ayer decía en la célula, vos un minuto que estés bajo la gloria de Dios te cambia el día, te cambia la situación. Un minuto de revelación de su presencia nos cambia a nosotros el día y la visión del día. Pero como nos vamos a dormir y eso se va diluyendo, así como se diluía en la vida de Moisés la luz que alumbraba la cara, que él dice que se tapaba la cara para que nadie viera que se le había ido el resplandor, a nosotros también el resplandor se nos va rápido. ¿Entendés? No podemos vivir de glorias pasadas. Cada día tenemos que buscar esa gloria, esa experiencia para volver a apasionarnos. Porque tenemos un enemigo en nuestra propia vida que somos nosotros mismos y encima nos asociamos con Satanás, sin quererlo. Nuestra carne se asocia con él todo el tiempo. Bueno, otra parte donde aparece esta palabra Besorá o Evangelio en el Antiguo Testamento, también está en Isaías, no lo vamos a buscar, Isaías 52, Nahum 1:15, donde también habla de la liberación del yugo, y donde está esa palabra que todos conocemos, hermosos son los pies sobre los montes de aquellos que anuncian la paz, ¿no? Es de aquellos, dice que son hermosos los pies de aquellos que anuncian el Evangelio. Está hablando de que espiritualmente no hay nada más tremendo y más hermoso que anunciar a los que están cautivos que hay paz. El problema de la persona que está cautiva en delitos y pecados es que no está en paz ni consigo mismo, no está en paz con Dios, obviamente, no está en paz con el otro. Entonces está todo el tiempo, eso es, bueno, todos hemos vivido, creo, de ese lado, ¿no es cierto? Donde te abruma los rencores, las situaciones de bronca, de enojo. Y acá Jesús dice, yo vine a traer paz. Y Pablo había entendido todo esto. De repente el Evangelio en el Nuevo Testamento es anunciado todo el tiempo, qué sé yo, por Juan el Bautista, por Pablo, por los héroes de la fe. Nosotros vemos en cada carta esto de traer la paz, ¿sí? De anunciar la paz, de traer la libertad a nuestros corazones. A Pablo no le importaba lo que iba a suceder, a diferencia de lo que le pasaba a la iglesia de Filipos. Por eso escribe esta carta tan alentadora. Pablo ve sus prisiones como un plan diseñado por Dios para que el Evangelio sea extendido. Pablo pensaba, bueno, ahora que estoy en la cárcel, el Evangelio se está extendiendo, no se retrasa, sigue adelante. Por eso cuando nosotros leemos en la carta de Filipenses, que dice, hermanos, quiero que sepan esto, lo que va a decir después de esto que quiero que sepan, y es un énfasis ahí que aparece en la carta, quiero que sepan esto, que desde que yo estoy en prisión, mirad, dice el 12, esta prisión ha contribuido al avance del Evangelio, se ha hecho evidente en toda la guardia. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos empiezan a confiar en el Señor y anuncian la palabra sin temor. Entonces Pablo está viendo esta prisión que él tiene como un plan de repente que Dios permitió para que el Evangelio se siga extendiendo. A veces nuestras pruebas tienen que ver mucho con lo que pasa con Pablo. Sandra decía, se está por acabar. Sandra decía la semana pasada que generalmente cuando pasamos por prueba no estamos pensando que vamos a extender el Evangelio por medio de esa prueba. Nos abocamos a la prueba. Pero para que es cristiano, Dios tiene todo bajo control. Y capaz que esa prueba sirve para algo que nosotros ni imaginamos que va. Okay. Leíamos el versículo 14, ¿sí? Gracias a mis cadenas,
ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Pablo estaba ahí, es muy interesante, ¿no? En ese lugar de sus prisiones, quitando obstáculos para la extensión del Evangelio. ¿Para qué estoy poniendo gente? Repito, Pablo estaba ahí quitando obstáculos para la extensión del Evangelio. Por lo que había pasado con Pablo, que a Pablo lo habían metido preso por predicar nada más, ya sabemos el motivo. Ponele, vamos a nuestro pastor. Ponele que al pastor lo ponen preso por predicar. Entonces nosotros, como iglesia, ¿qué nos pasaría si nos ponemos a predicar? La verdad es que nos va a dar miedo. A ver si me meten a mí también preso si predico. Entonces la iglesia estaba un poco temerosa y un poco acobardada por esto. Por eso Pablo también no solamente le escribe a la iglesia para que no se desanime por él, sino por el contrario, también para que se anime, diciéndoles, miren muchachos, gracias a que yo estoy preso, ahora se está extendiendo el evangelio. Resulta que todos los del pretorio ya me conocen. Pablo estaba preso en Roma en una prisión domiciliaria, ¿sí? En esa prisión él alquilaba una casita. Por eso aparece también la ofrenda de los filipenses, ¿sí? Los filipenses le mandaban dinero porque Pablo no podía trabajar estando en prisión. Entonces la iglesia le pagaba el alquiler mientras él estaba, y le daba también para su comida, mientras él estaba en su prisión. En medio de esa prisión él tenía ciertas libertades, como por ejemplo poder escribir y poder recibir algunas visitas. De hecho, nosotros vemos que él manda saludos, que van y vienen otras personas, bueno, que después los vamos a ver más adelante, pero también tenía una guardia permanente, las 24 horas del día. El pretorio era un grupo de militares, de soldados, por decirlo de alguna manera, que como mínimo eran 4.500 personas. Se inició la guardia pretoriana para defender al César, que era una de las guardias más importantes. ¿Cómo sería? Como un equipo SWAT de ahora, un equipo de halcón, una cosa así. Más o menos, ¿no? Tampoco tan así. Pero eran alrededor de 4.000 a 9.000 personas. Y acá Pablo dice, todos los del pretorio, todos los de la guardia del palacio, ya me conocen y saben por qué causa yo estoy encarcelado. Entonces Pablo acá está viendo el plan de Dios trazado, perfecto. Porque dice, mientras yo estoy en esta prisión, y todo el tiempo me van poniendo una guardia, cada guardia que viene, Pablo no tenía otra cosa que hacer más que predicar. ¿Qué hacía? Que predicaba de Cristo. Y esta guardia, no solamente la guardia lo conocía de hablar a Pablo. 2 años pasó Pablo ahí, entonces le conocieron la paciencia, el amor, el carácter, la pasión por Cristo. Todo eso predicaba más que sus palabras. Y es tan así que hay gente incluso del palacio que se convirtió, ¿no? Entonces dice Pablo justamente, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor el Evangelio. Y Pablo dice, estas cadenas vienen de parte de Dios, o sea, lo que siempre decimos, Satanás se quiere enseñorear de algo, pero Dios se corona siempre, ¿no? Por sobre todas esas cosas. Entonces, es muy importante tener la visión. ¿Quién habla? ¿Alguien está preguntando algo? No, porque ya te cortaste 2 veces y bastante. Entonces no sabemos qué dijiste. ¿Desde dónde? ¿Desde qué parte? Uy, justo se va Valeria. Ahí está. ¿Qué no se escuchó? ¿Desde dónde? No, eso de cuando cambiaban los guardias y que él lo único que hacía era predicar y después, no sé, ya que... No, desde donde dijiste
los soldados que protegían al rey. Bueno, la Que cuestión, hasta claro, que a Pablo le habían conocido durante esos 2 años, no solo por predicar, sino que habían conocido también su carácter en esos 2 años. Conocieron su amor, su paciencia, la pasión por Cristo, y que eso hablaba más que las palabras. Y que había gente, no solo del pretorio, sino de la casa del César, que ya habían conocido a Cristo gracias a esos 2 años que Pablo estuvo ahí metido. Entonces esto lo que hacía es darle ánimo a todos los otros hermanos que estaban en Filipo o de otros lugares para que predicaran el Evangelio. Pablo sabía que estas prisiones estaban diseñadas por Dios de alguna manera, y que donde, siempre decimos, donde el diablo se quiso coronar, donde el diablo se quiso enseñorear, el Señor se coronó, porque el Señor es más grande y conoce todos los planes, y todo Él lo transforma en algo maravilloso, y en este tiempo era necesario extender el Evangelio de manera atroz, ¿no? Porque fue una locura cómo se extendió el Evangelio en estos primeros años de la iglesia, ¿no? El proceder de Pablo en medio de las prisiones, el maltrato, los juicios, habían finalmente contribuido para quitar los obstáculos. A ver, ¿quién lee Primera de Tesalonicenses 2:18? Primera de Tesalonicenses 2:18. Que quiero que veamos una cosita, porque Pablo, como escribe todas estas cartas, están todas las cartas y todos los temas un poquito concatenados, ¿sí? Lo Primera de leo, Tesalonicenses 2:18, por favor. lo leo. Dale, Moni. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás ponía obstáculos. Uno quería avanzar y Satanás dice, acá en 2 Tesalonicenses ponía obstáculos. Acá Pablo lo dice abiertamente en esta carta, pero todos los que estamos acá sabemos que a veces tenés que ir a predicar a algún lugar, a hablar con alguien, o hablar algo importante, o se corta internet, o no viene colectivo, o pasa alguna situación, o tenés un dolor de cabeza tremenda, o a la persona se le pasó algo que no puede llegar, ¿sí? Porque cuando estamos hablando de cosas importantes, Satanás va a poner obstáculos. Pero, finalmente, esos obstáculos resultaron en escalones para tener una mayor profundidad y conocimiento de la obra redentora de Cristo. Pablo usó cada obstáculo para treparse más y alcanzar el cometido y el propósito para el cual Dios lo había llamado. Enseñanza para nosotros. ¿Satanás nos pone obstáculos? No, nos subimos arriba del obstáculo y hacemos, Dios nos va a dar otra idea. Tenemos que hacer las cosas de otra manera. Vos tenías que encontrarte con una persona en un lugar para charlar y la persona no pudo llegar, bueno, agarrá a uno que pase y hablarle de Cristo. Y después háblale a otro, después háblale a otro. No permitas que Satanás te corte la situación. Porque a veces pasa eso, que estás esperando algo, bueno, entra en conversación con alguien, qué frío, ¿viste? Sí, estoy esperando a alguien, hola, y entras a hablar, listo, le predicás el Evangelio. Satanás no se va a salir con la suya. Usemos los obstáculos como escalones. Cuando estamos en el hospital o donde sea, Ariel estuvo en el hospital un montón de tiempo. Bueno, cada día se le predicó a alguien distinto ese día. ¿Se entiende? ¿Qué importa que estemos donde estemos? Donde estemos tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, ¿sí? Bueno. Bueno, vemos en la Biblia que siempre, cuando hay mayor oposición, vemos que los personajes tienen más valentía. Vemos en el caso de todos, de Isaías, de Jesús, de Josué, de José, de, bueno, los héroes de la fe. Cuando le impedían, ellos avanzaban. Le impedían, ellos avanzaban. Pablo dice, estamos destruidos, no me acuerdo bien las palabras, ¿no? Estamos destruidos, pero no aniquilados, ponele, ¿no? O sea, está bien, nos golpean, lo que sea, pero nosotros nos levantamos y seguimos. Nos levantamos y seguimos. Y eso les daba más fortaleza. Y eso hacía que Pablo tuviera una fe muy robusta.
¿sí? Muy robusta. Cuando vos tenés experiencias de este tipo, que Satanás se mete mucho, mete un montón de obstáculos, vos te levantate y hacé que sea más profundo tu relación con Dios. A mí me pasaba que durante mis años de depresión yo lloraba muchísimo porque me quería morir. ¿Qué es lo que vos me decías? ¿Qué querés? Y yo decía, Dios, me quiero morir. Eso quería. Quería morirme y ya está. Listo, se acabó. Y sufrí un montón con eso, hasta que en un tiempo yo dije, yo no voy a permitir que Satanás me siga robando. Y cada vez que me levantaba, aunque tenía mucho dolor, muchas ganas de estar acostada, muchas ganas de llorar, me empecé a levantar a las 6 de la mañana, empecé a orar y empecé a estudiar la Biblia. Cuando a la noche no podía dormir, porque me despertaba la angustia, ponía una alabanza, cantaba, empecé a danzar, empecé a tener una relación tan profunda con Dios que en un momento la depresión se fue, ¿sí? Porque yo sabía que había un ataque de Satanás para que yo también muriera, pero yo no iba a dejar, porque Dios me había ordenado vivir y yo tenía que hacer algo con eso que Dios me había ordenado, y era obedecer eso. Entonces, por eso yo algunas veces les conté, yo tengo cuadernos escritos que están ahí por ahí, que lo escribía con una fibra así grandota, y está todo manchado, porque se me caían las lágrimas, porque yo hablaba con Dios, porque no me salía hacerlo hablado, lo escribía, y entonces se me caían las lágrimas sobre lo que escribía, parecía que se borraba todo, y a mí eso me queda como testimonio de lucha. Yo para levantarme cada día me tenía que hacer un almanaque con lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días, y cada día que me levantaba ponía una tilde. ¿Cuál era mi propósito? Que cuando terminara la semana todos los cuadritos tuvieran una tilde porque me había levantado, porque no me quería levantar, me quería morir. Entonces a veces en los momentos de lucha lo que nosotros tenemos que hacer es decidir y hacer lo que va en contra de nuestra naturaleza. Y conseguir la victoria, porque Dios nos ayuda en medio de esa victoria. ¿Qué hizo eso? Fundamentó mi fe, la hizo tan robusta que me hizo permanecer y me hizo desear vivir, y un día Satanás se tuvo que ir con eso. A mí no me puede venir a atacar con esa estupidez ya, porque ya es una batalla ganada. Y cuando quiere venir yo sé por dónde viene la cosa. Entonces ya sé cómo luchar en contra de eso. Pablo entendía muy bien estas cosas. Versículo 15 dice, no todos predican, el versículo 15 dice, es cierto que algunos predican en Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Habían dos grupos de personas, los que tenían buenas intenciones y habían entendido lo que era el Evangelio, y los que predicaban el Evangelio por razones equivocadas. Escuchen, no predicaban un evangelio errado, no predicaban un evangelio que no sea verdad, predicaban un evangelio como corresponde, pero el problema era la motivación de esos. Ahora Pablo dice, bueno, no importa cuál es la motivación de ellos. Acá lo importante es que no están predicando cualquier evangelio, están predicando el evangelio puro. Y las personas que escuchan con alegría en el corazón la buena noticia, recibían ese evangelio y lo recibían bien y se convertían. Ahora después Dios se iba a agarrar con aquellos que predicaban por envidia, por rivalidad. No nos interesa a nosotros. Lo importante es que prediquen el evangelio puro, como es, como corresponde. A Cristo que murió, que resucitó por nosotros y que fue a la cruz y que nos trajo libertad, ¿sí? Entonces, Pablo tenía súper claro esa cosa. Mira, en Filipenses capítulo 2, versículo 21, dice esto. Pues todos los demás buscan sus propios intereses y no el de Jesucristo. Dice, está hablando de estos que predicaban por sus propios intereses. O sea, estaban mal motivados para predicar, pero predicaban igual. ¿Cuál era el objetivo de Pablo? Que se extendiera el evangelio. Punto. ¿Se extiende? Listo. Las motivaciones después Dios se agarrará con cada uno. Yo estoy feliz y estoy re feliz, porque justo pues estoy en prisión saltan todos estos. Porque cuando Pablo llega a Roma, ya había iglesias en Roma y había un montón de líderes también que eran renombrados. Pero cuando llega Pablo tiene más renombre que todos los demás. Era más conocido. Entonces se empezó a opacar la popularidad de estos grandes nombres romanos. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo?
dice, bueno, al final, como yo llegué, y estos estaban medios tranquilitos, que no estaban predicando, pero como llegué yo y yo soy un poco más popular, y ellos no quieren perder la popularidad, empezaron a predicar de nuevo. Entonces el objetivo estaba cumplido. Entonces Pablo, si vos lees, a cada rato dice que estoy alegre, estoy feliz, quédense tranquilos, alégrense, el evangelio se está extendiendo, vamos, no importa que esté en prisión, hay que levantarse, hay que seguir. Y esto es una carta que es maravillosa, ¿no? Y el versículo 17 aclara eso: aquellos predican a Cristo por ambición personal, no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Estaban desenfocados los que predicaban a Jesús por martirizar a Pablo, porque Pablo estaba más allá de todo eso. Pablo decía, vamos, está predicando Cristo, que sigan adelante, que sigan. Y el 18 dice, ¿qué importa? Dice, al fin y al cabo, sea, con motivos falsos o sinceros, se predica a Cristo. Y termina diciendo, por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. El tipo estaba re feliz, porque era tarea que él no tenía que hacer, porque ya habían otros que comenzaban se extendía la iglesia. Entonces, por eso Pablo se seguía alegrando. Entonces dice, no importa, Cristo es predicado, Pablo estaba enfocadísimo. Esa es la cosa. Cuando nosotros perdemos el foco de como cristianos, ¿para qué cosas fuimos llamados? Es cuando nos vamos desviando. Entonces empezamos a ser cristianos más mediocres, empezamos a tener bronca con cosas de la iglesia, empezamos a querer la iglesia para tener cositas personales, mi casita, mi autito. Tenemos a 2 chicas que se están matando de risa, no sé por qué. Bueno, la cuestión es que Cristo es la buena noticia, ¿sí? Y tiene que ser predicada. Los que escuchaban a estas personas, escuchaban el mensaje, que era lo importante, porque el mensaje estaba lleno del Espíritu Santo. Siempre la palabra de Dios, el Evangelio puro, siempre está lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo toca las vidas que tiene que tocar, que Dios ha elegido que toque, es cuando ese Evangelio prospera en el corazón de la gente. Bueno, hasta acá el versículo 18. Lo hice así porque si no estamos hasta el 2097 con este capítulo. Y después sigue Sandra con esta parte. Díganle que ya terminamos el 18. Yo le voy a decir también y que retomemos después en adelante. Así que, gente bella, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? Silencio total. Bueno, entonces nos vemos dentro de 15 días, ¿sí? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Nada? ¿Seguro, Liz? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Bueno, entonces sigan leyendo la carta a los filipenses. Esto que acabamos de nosotros leer, vuélvanlo a leer y relean la carta. Hagan su devocional con Filipenses y van a encontrar cosas tremendas. Van a encontrar cosas maravillosas detrás de esto. Así que bueno, muchachada, lo dejamos acá, nos despedimos con una oración y nos encontramos dentro de 15 días y después le vamos a decir cuándo nos vamos a encontrar de manera presencial, ¿sí? En septiembre, alguno de los días lo vamos a hacer. Seguramente un martes va a ser, ¿sí? Que no haya líderes. Bueno, vamos a orar. Oramos. Amado Señor, queremos darte tantas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Darte gracias, Señor, porque tu evangelio es una palabra que trae vida, Señor, que trae buenas noticias a nuestra vida, que nos trae libertad, que nos trae paz, Señor, con vos. Y te pedimos, papá, que tu Espíritu Santo llene nuestra boca con este evangelio que trae libertad, con el evangelio puro, Señor. No permitas que nosotros prediquemos a Cristo por contienda, por rivalidad, ni por obligación, sino que prediquemos a tu evangelio por estar enfocados en vos, Señor, sabiendo que nuestra labor
es ayudar, Señor, y traer esta palabra de salvación que alguna vez ha venido a nuestras vidas. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes, que nos llenes, Señor, que nos inundes de tu presencia y que nos ayudes, Señor, a enfocarnos cada día más en tus cosas y menos en las nuestras, Señor. Te damos gracias por este precioso grupo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, chicos, los amo. Nos vemos en 15 días, ¿sí? Nos vemos. Gracias. Chao, chicos. Chao. Chao, nos vemos. Chau a todos. Chao, Chao. chi.